En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso te pedimos que nos ilumines con tu palabra para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas, pidiendo que se cumpliera en ti la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que ayudemos a hombres y mujeres a encontrar la verdad de Dios sobre cada uno. Haz que la encuentren plenamente el mundo y la sociedad en que vivimos, las personas a las que queremos humildemente servir. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo, que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. Reanudamos la lectura, el estudio, la página 32. Vamos a ver el episodio de la purificación del templo. Es un mensaje que vamos a tratar de capitalizar. A ver si tú lees. Miramos a fondo, lo leo yo. Dale. ¿Cuántas veces dice, visitando algún santuario, orando en la capilla de alguna iglesia, no nos hemos llenado de impaciencia y de ira, observando cómo allí se venden y se compran descaradamente cirios, imágenes de Cristo y de la Virgen y de los santos, y se realizan otras actividades comerciales que impiden a los peregrinos orar con fervor? Si nos sintiéramos devorados por el celo, por el honor que merece la casa de Dios, deberíamos actuar como Jesús, o por lo menos protestar por semejante atropello a la santidad del culto y al buen gusto. ¿No? Imagino que les ha pasado alguna vez en santuario muy como santuario de la Virgen de Chiquinquirá, uno entra y a veces, normalmente los recuerdos los venden afuera de los almacenes, pero a veces también, a mí me ha pasado en varias partes, que se convierte en un negocio el santuario, porque hay venta de cirios y la gente anda detrás de ellos, ¿no? Comprar sus cirios, tal. Bueno, algo tiene que ver un poco con la purificación del templo que vamos a... Pero, Emilio, además de las ventas, yo creo que, no sé por qué ahora los celulares tiende mucho la gente a tomar foto de todo. Y creo que eso por lo menos a mí es de las cosas que más me impacientan de que estamos en un lugar santo y todo el mundo está grabando y caminando por la iglesia. Con las mejores intenciones de llevarlo a la casa, pero obviamente la gente que está dedica, yo ante todo en Roma me acuerdo que era el río de gente que entra y cada uno con sus equipos de fotográficos, y la venta muchas veces se realiza en el propio templo, venta de recuerdos, de souvenirs. A mí me pasó en Notre Dame y me impactó y me acordé justo de este pasaje porque entré a la iglesia y había mucho ruido y estaban dentro de casi cerca al altar, que me pareció un poco como muy impositivo, y un sitio grandísimo vendiendo de todo. Yo decía, pero un momento, ¿dónde estamos metidos? O sea, no me gustó tanto,
Luego tuve la oportunidad de estar como con más recogimiento, entonces sentí más el fervor y demás, pero esa primera vez me impactó demasiado eso. Muy bien, sería una primera enseñanza. Empecemos a leer el texto. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los mercaderes de bueyes, ovejas y palomas, así como los cambistas. En el texto que le di, hay un comentario que saqué sobre el templo. Nosotros estamos acostumbrados a tener templos o capillas o catedrales regados por todas las partes, porque vivimos en una cultura, en una sociedad disque cristiana. Pero en ese tiempo había un solo templo, que era el templo para ellos. Aquí no voy a leerlo todo, pero vale la pena tener en cuenta que en la época de los patriarcas no había, por supuesto, templos a Yahvé, pero había lugares y sitios geográficos de Palestina, cuando Abraham entró a Palestina, donde él hizo unas paradas, ¿no? Puso su tienda ahí, que son el monte Betel, la casa de Dios, donde hizo una parada, Siquem, Mambré y Bersabé, 4 nombres tengo que recordar, donde Abraham ofreció a Yahvé, al Dios que lo había llamado, ofreció sacrificios y oró, ¿no? Entonces, 4 lugares: Betel, Bersabé, Siquem y Mambré, 4 lugares. Luego también el monte Sinaí era por excelencia un lugar consagrado, porque ahí Yahvé había bajado para entregar las tablas de la ley. Luego en el desierto no había templo, pues porque ellos tenían que cruzar todo el desierto durante 40 años, que fue el castigo que le dio. Pero entonces Dios mandó construir un santuario portátil y le dio todas las dimensiones, los materiales con que lo tenía que hacer, y Moisés dice el Éxodo, que cumplió a cabalidad. No sé dónde encontraría los metales, las maderas, las telas tan preciosas y el oro, pero obviamente el autor, tomando como punto de partida el templo de Jerusalén de Salomón, se inventó y anticipó la construcción de este templo portátil, donde estaba finalmente el arca de la alianza, donde estaba guardado el bastón de Moisés, una muestra del maná, ¿no? Etcétera. Bueno. Y bueno, si haciendo como la alegoría, si les llegaba el maná y las codornices todos los días, ¿por qué no les iban a llegar los materiales para hacer el templo? Pensaríamos en fe, fe así, seguramente, ¿no? Sí. Muy bien. Sabemos que cuando Israel entró en la tierra prometida, sacando a los antiguos pobladores de Canaán, este templo portátil, esta capilla portátil, fue durante el desarrollo de guerras que tuvieron con los habitantes de Canaán. El arca y el altar fueron robados, se fueron apoderando, y así que Israel durante algún tiempo tuvo que privarse de este lugar, de este sitio, de este aparato que era el altar portátil, para dar culto a Dios. Luego lo recuperaron, y finalmente, cuando en la época de los reyes, David finalmente dijo: yo tengo un palacio que en Jerusalén, vivo muy cómodamente, pero Dios está en una tienda en Silo. Entonces mandó, y fue él personalmente con un grupo de personas, de sacerdotes, etc., y trajeron finalmente a Jerusalén el arca. Lo poco que había quedado del arca, imagino que no tenía ni el bastoncito de Moisés, y tampoco muestra del maná, porque había caído en manos de los filisteos. Bueno, David dijo: yo vivo en un palacio elegante y Dios está en una carpa. Entonces digo, yo quiero construir un templo para Yahvé. Se enteró de esto el profeta Natán, el cual recibió en visión un oráculo de parte del Señor. Dijo: él
tiene la mano manchada por tanta guerra que había realizado David, no merece construir el templo, mi templo, será su hijo, Salomón. Entonces, tenemos conocimiento en el libro de los Reyes, cómo Salomón emprendió la tarea que le había dejado su padre, David, y importó maderas finísimas del Líbano y piedras, etc. Y construyó el templo, que era una de las maravillas de esa época, ¿no? Un templo bellísimo. Poco a poco el templo, que era el centro del culto, del pueblo de Israel, fue convirtiéndose en un lugar ya mucho menos sagrado. Dice, las ceremonias del culto en el templo se convirtieron gradualmente en gestos vacíos. La gente iba al templo para cumplir las obligaciones que tenía, 3 veces al año había que ir al templo, pero poco a poco fue perdiendo su carácter de lugar de encuentro, de alabanza a Dios. Dice que el profeta Isaías recibió en el templo de Jerusalén su visión. En el libro de Isaías, capítulo 6, encontramos una descripción de Yahvé en el lugar más sagrado del templo, que rodeado de arcángeles y ángeles, y con un manto que llegaba hasta la puerta del templo. Entonces Isaías se siente tan pecador que dice, yo no puedo soportar la presencia de Yahvé. Entonces Yahvé manda un ángel para que le purifique los labios, etc. Pero el mismo Isaías, u otro Isaías que sabemos, más Jeremías y Ezequiel, denunciaron el carácter superficial del culto que se desarrollaba en el templo de Jerusalén y anunciaron su destrucción en castigo de los pecados del pueblo. Esto ocurrió durante la invasión de Nabucodonosor, cuando ocupó la ciudad, incendió el templo y desapareció esta maravilla de templo, que era el centro del culto de la devoción de los judíos, se redujo a cenizas, ¿no? Tan pronto Israel regresó del destierro, empezaron a construir la muralla de Jerusalén y el templo. Finalmente volvieron a tener un templo que siguió siendo el centro un poco de la devoción y de la religiosidad del pueblo, ¿no? Con la venida de Cristo ocurre algo que encontramos exactamente en el texto de hoy. A partir de la venida de Cristo, la función del templo como morada de Dios es llevada a cabo por el cuerpo de Cristo. Él lo dirá constantemente. El Evangelio de Juan, en el texto de hoy, al relatar la purificación del templo de parte de Jesús, dice que Jesús anunció la destrucción del templo cuando dijo, derribad este templo. Yo imagino que Jesús, cuando habló esta frase que causó, una de las causas de su muerte fue el hecho de haber pretendido destruir el templo para levantarlo. Yo imagino que cuando dijo, derribad este templo, mirando a sí mismo, y en 3 días lo reconstruiré. Él no se refería al templo que acababa que llevaban tantos años construyendo. Hablaría en ese templo, destruid ese templo, hablando de su muerte, y yo lo reconstruiré. Hay que leerlo ¿no? Los fariseos y los propios discípulos no entendieron el alcance de estas palabras proféticas. Jesús hablaba del santuario de su cuerpo, y sus discípulos lo comprendieron solo después de la resurrección, después de Pentecostés. Finalmente entendieron que hablaba no del templo de Jerusalén, porque ellos mismos fueron espectadores en el año 70, fue destruido por los romanos, por lo tanto no podía Jesús mencionar el templo de piedras. Pero para que el viejo templo de piedra caducara era preciso que Jesús mismo muriera y resucitara. Después de su resurrección, su cuerpo glorioso, hacia allá vamos ahora en nuestra reflexión, signo de la presencia divina, estará presente en todos los lugares donde se celebra la Eucaristía. Es decir, hay una presencia gloriosa del cuerpo de Cristo junto al Padre, está sentado a la derecha del Padre, con su cuerpo glorioso, con sus heridas, la que mostró a Tomás. Pero también está presente en la Eucaristía. Por lo tanto, el cuerpo glorioso no tiene el don de
de la ubicuidad. Está a la diestra del Padre, pero a la vez está en cada lugar donde nosotros prestamos culto. Entonces, es un poco la perspectiva en que vamos a leer el texto. La iglesia, templo espiritual. Durante la época de transición posterior al Pentecostés, los apóstoles y sus fieles que creían la buena nueva seguían frecuentando el antiguo templo de Jerusalén. ¿Te acuerdas que Pedro y Juan subían las gradas cuando encontraron con el paralítico y le devolvieron la salud? Estaban yendo al templo para las oraciones comunes con él, porque todavía no había sido destruido. San Esteban, en su apología del culto espiritual, hizo presentir la desaparición del santuario hecho por manos humanas. Una de las causales por las cuales fue matado, fue el que había insinuado que el templo material tenía una función muy pasajera. Muy bien. Los cristianos fueron tomando conciencia que ellos mismos son miembros del cuerpo glorioso de Cristo y constituyen el nuevo templo espiritual. Sí, la plenitud del templo de Cristo no es solamente su cuerpo glorioso, sino el cuerpo glorioso de Cristo, junto con el cuerpo de la iglesia que somos todos nosotros. Nosotros somos miembros de este cuerpo glorioso que está presente a la diestra de Dios, pero a la vez está actuando, peregrinando por este mundo. De ahí viene nuestra conclusión de ahora. Vamos a leer más adelante. Yo un texto de José Antonio Pagola, el cual nos explicará, voy a leerlo más tarde, explicará en qué consistió este gesto tan atrevido, tan incómodo para ellos. No fue tanto porque Jesús hubiera querido anunciar que ese templo bellísimo, ¿no?, caería en piedra sobre piedra, sino que el discurso, el gesto de Jesús no lo hizo en el lugar de los sacrificios, que era el lugar santo para él y para cualquier persona, sino en el patio de los gentiles, que era una enorme explanada donde había bueyes, cabras, palomas, de todo. Por lo tanto, él no quiso anunciar que se acabaría el culto que los judíos de buena fe realizaban, sino que el comercio, el templo convertido en un lugar de negociación y de comercio, esto sí era una ofensa a la casa de mi Padre, que es una casa de oración, no una cueva de ladrones. Muy bien, vamos leyendo el texto y así con esta premisa podemos entender un poco más. El episodio ocurre durante una de las dos Pascuas de las que Repito, no se puede leer. ¿No? Seguimos en el versículo 14. Bien, sí. Estamos en Juan 2, Sí. 13, 22, para que todos lo puedan seguir. Haciendo un azote con cuerdas, los echó a todos del templo, así como las ovejas y los bueyes. Tiró por tierra el dinero de los cambistas y derribó sus mesas. En cuanto a los mercaderes de palomas, les dijo: quitad esto de aquí, dejad de transformar la casa de mi padre en una casa de comercio. Bueno, antes de continuar, primero que todo, Juan coloca en la purificación del templo al comienzo de la actividad del ministerio de Jesús. En cambio, los sinópticos lo colocan al final, cuando entra a Jerusalén, la única vez que hablan de una Pascua, y que después de haber visitado el templo el día siguiente regresa de Betania, sube el templo y arma lo que sabemos, ¿no?, la purificación. Segundo lugar, es la única vez de que Juan habla, la primera vez en que Juan habla la casa de mi Padre, la primera revelación de Jesús diciendo que Dios es su Padre, la casa de mi Padre. Por lo tanto, el Hijo del Padre tenía todo el derecho de hacer valer sus derechos sobre esta casa, es la casa de Él. Si Dios, ¿no?, si la casa es de mi Padre, entonces una casa la habéis convertido en casa de comercio. Muy bien, sí, el comentario. Haciendo un azote con cuerdas, los echó a todos del templo. No cabe duda que la de Jesús era una acción profética. Jesús no solo pone orden en el templo, reclamando su carácter de casa de oración, sino que manifiesta que un día, en virtud de su sacrificio y su ingreso al santuario de Dios, quedarán suprimidos todos los ritos superficiales. Muy bien. Sacrificiales. Esa vez, él sabía que
la liturgia con los sacrificios de animales está destinado a terminar. En los salmos encontramos a veces este dicho: yo tengo en los montes, yo soy el dueño de todos los animales, ¿no? A mí no me agrada que usted me ofrezcan animales en sacrificio. Sí, él anticipó que en la forma de culto, en ofrecimiento de animales, tenía que terminar, él venía a sustituir el sacrificio de su propia vida. Tiró misericordia en los sacrificios. Exactamente. En adelante, no será por los sacrificios de ovejas y bueyes que Israel obtendrá la reconciliación con Dios, sino por el don que Jesús hace de sí mismo. Juan, a diferencia de los sinópticos, no pone nunca en los labios de Jesús una cita bíblica, porque él no deriva de la Biblia su autoridad. Jesús utilizó ciertamente una expresión: casa de oración o casa de mi Padre. Muy bien. Sigamos. Sus discípulos, en versículo 17, sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos tomaron entonces la palabra y le dijeron: ¿qué signo puedes mostrarnos para orar así? Aquí se utiliza un texto del Salmo 69, el celo de tu casa. Vamos a retomar después estas frases, esta palabra, para sacar algunas conclusiones. Obviamente los judíos, como siempre, piden señales muy portentosas, señales del cielo, ¿no? Para demostrar su autoridad. Obviamente cualquier persona ante una improvisa aparición de una persona que vuelca las mesas, que toma una soga y la ventea a todas partes, cualquier persona se hubiera preguntado: ¿con qué autoridad? Lo que nos preguntamos, sabiendo que estos sitios estaban vigilados, porque había de por medio de dinero, porque cambiaba la moneda que venía de todas partes, porque era la Pascua, ¿no? La primera Pascua del año 28. Era obvio que hubiera guardianes del templo, lo mismo que más tarde echaran mano a Jesús, y había de repente soldados, porque era el patio de los gentiles, tenía acceso cualquier soldado también de Pilato. Nos sorprende que nadie hubiese protestado vehementemente por este gesto de Jesús de volcar las mesas donde había dinero, los cambios de moneda. Entonces, hay personas que piensan que esto puede haber sido un hecho simbólico. No parece, porque si los 4 evangelistas hablan de la purificación del templo en términos muy similares, es porque fue un hecho histórico. Ahora nos preguntan por qué los sinópticos lo colocan al comienzo de su ministerio y Juan al final. ¿Qué hubiera pasado si este gesto revolucionario lo hubiese hecho al comienzo? Muy probablemente su actividad mesiánica hubiera encontrado desde un comienzo una oposición, una resistencia mucho más fuerte de parte de los saduceos y fariseos y los sacerdotes. Es mucho más probable que haya sido el epílogo de todo un ministerio en el cual quiso plasmar su nueva visión del templo, ¿no? Que vendrá el día en que adorarán en espíritu y en verdad. Por lo tanto, el hecho fue histórico, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, sigamos. Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos replicaron: en 46 años se construyó este santuario y tú lo volverás a levantar en 3 días. Ok, sigan, leamos ahora el comentario. Destruid este santuario y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos piden a Jesús un signo que demuestre su autoridad, y Jesús les da un signo de su poder, como el de Jonás. En sus palabras, los judíos no se refieren a todo el templo, sino al recinto más sagrado, el santuario Sancto Sanctorum. Jesús les contesta anunciándoles 2 acontecimientos: la destrucción del santuario y su reconstrucción. Siga. En el estilo profético del imperativo destruid, no es una orden, sino que significa: si se sigue actuando de esa manera, lo que se dice llegará a suceder. Jesús piensa que la destrucción del templo ocurrirá por la conducta pecaminosa de Israel.
Jeremías también había profetizado la destrucción del templo a causa de la idolatría de Judá. En los tiempos de Jesús, el divorcio entre la conducta personal y de grupo y la piedad de los sacerdotes había causado reacciones negativas en Israel. Por ejemplo, la secta de los esenios condenaba el culto practicado en el templo. Por eso que Juan el Bautista, que era contemporáneo, no sigue los pasos de su padre Zacarías, yendo cada año una semana para ofrecer sus servicios, sino que se va al desierto, lo que indica había un rechazo, el templo se había convertido en una cueva de ladrones porque ahí era un lugar de negocios. Muy bien. ¿Jesús? Jesús no critica el templo como tal, sino que por el endurecimiento de sus contemporáneos profetiza su destrucción. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Pero a continuación anuncia que reconstruirá con su poder un nuevo santuario. Los judíos, en su réplica, demuestran que no les preocupaba tanto y no entienden la profecía de la destrucción del templo, sino que los escandaliza la pretensión de Jesús de levantar en 3 días un nuevo templo. Se escandalizan de las palabras de Jesús y lo ridiculizan. Es tal el escándalo que les producen las palabras de Jesús que las utilizarán ante el Sanedrín como cargo y prueba de culpabilidad de Jesús. Sí. Por lo tanto, fue un gesto profético. Ellos no entendieron. Él hablaba, por supuesto, que su cuerpo sería destruido por la muerte, por la pasión y la muerte, y en 3 días, el famoso 3 días, se resucitaría, recuperaría. Y de ahí en adelante, su cuerpo glorioso, su cuerpo espiritual, sería realmente el lugar donde habita la plenitud de la divinidad. En el cuerpo de Jesús nosotros adoramos a Dios, Sí. porque es la imagen, la imagen de Dios, y es el Hijo de Dios. Emilio, ¿el velo del templo cuál es? El velo del templo era una cortina que separaba el Sancta Sanctorum del lugar donde estaba la mesa de los inciensos, de los sacrificios, porque era tan sagrado que una sola vez en este lugar entraba el sumo sacerdote el día de la reconciliación, ¿no?, para ofrecer un sacrificio para él y para los demás. Entonces, todos los sinópticos hablan de que se rasgó el velo del templo. ¿Qué indica esto? Se acabó el antiguo culto con sacrificios de animales, etc., ¿no? Empieza ya, a partir de este momento, con la muerte de Jesús en la cruz, se reemplaza todo, porque Jesús es una víctima, un cordero santo, inmaculado, mucho más grato que todos los animales y todas las palomas que hubiesen podido ofrecer. Pero imagínense que uno hubiera estado allá y que Jesús diga estas palabras, yo creo que nadie las entendió, ni por... No, absolutamente. Imposible. Ni los apóstoles, por No, eso dice, nadie. solo después de la resurrección ellos entendieron a qué se refería. Ellos quedarían escandalizados, porque el episodio ocurre cuando San Pedro, o uno de ellos, dice, mire la espectacular que es los mármoles del templo que estaban mirando, ¿no? Y Jesús, imagino que salió con esta palabra, destruid ese templo, pero habrá dicho, destruid ese templo, no ese, sino este templo. Y ellos no captaron, y solamente después con el Espíritu Santo les ayudó a entender que el cuerpo de Cristo Era el templo, no sé. Okay. Y rasgar el velo también podría significar que ya no queda privilegio de una élite sacerdotal. Pues. Sí, porque él es el único sacerdote, mediador que ofrece. Los demás, los sacerdotes son servidores, ¿no? Pero que finalmente el único que ofrece al Padre un sacrificio que logra, que produce la redención y la salvación es Cristo. Lo demás es repetir, haced esto en memoria mía. Cada vez que ustedes quieran recordar mi pasión y muerte y resurrección, tomen el pan, etcétera, etcétera. No, y que todos nos podemos acercar a Él, ¿no? Es- Porque antes era solo sí. beneficio. Aquí sí podemos leer un poco lo que dice Antonio Pagola al final de la acción de Jesús fue un gesto simbólico.
Lo que pretendía Jesús no es purificar el culto del templo. No se acerca al lugar de los sacrificios, que era el lugar antes del Sancta Sanctorum, para condenar las prácticas abusivas. El gesto de Jesús es más radical y total. Anuncia el juicio de Dios, no contra aquel edificio, porque había sido hecho con la mejor intención por David, por Salomón, y luego por los que regresaron del destierro, sino contra un sistema económico y político y religioso que no puede agradar a Dios. El templo se ha convertido en símbolo de todo lo que oprime al pueblo. En la casa de Dios se acumulan riquezas. En las aldeas de sus hijos, los campesinos, crece la pobreza y el endeudamiento. El templo no está al servicio de la alianza. Nadie allí se defiende a los pobres. Se está repitiendo de nuevo lo que el profeta Jeremías condenaba en el templo de sus días. El templo se había convertido en cueva de ladrones. Así sucede en Jerusalén, en los días de Jesús. No es el templo donde se cometen los crímenes, sino fuera. El templo es el lugar donde los ladrones se refugian y acumulan sus riquezas. El gesto de Jesús es una destrucción simbólica y profética del orden de cosas. Esto escribe José Antonio Pagola, que tiene una visión mucho más lúcida, porque no hubiera sido coherente de parte de Jesús condenar el templo donde él era venerado. Había muchas personas, él mismo fue presentado en el templo por María José, allá estaba el anciano Simeón y la profetisa. No podía condenar un culto que hasta ese momento tenía vigencia, era sagrado. Lo que condenó fue el comercio, la acumulación de riqueza en manos de los sacerdotes y de los saduceos, que la mayoría eran saduceos, que causaban, por supuesto, el escándalo. Los pobres tenían que llevar sus primicias del campo y los comerciantes siempre el diezmo para que ellos lo manejaran y vivían una vida muy, muy lujosa, ¿no? Esto fue lo que condenó, mas no el templo como lugar de culto. Para aclarar un poco, para que nosotros no pensemos que se fue en contra de una institución que era sagrada, sí, ¿no? Porque allá finalmente estaba el arca, estaba Dios presente de una forma. Muy bien. Pero hablaba de su cuerpo. ¿Quiere leer esto lo que dice? ¿Pero en qué parte estás? Versículo 21. Aquí. Pero él hablaba del santuario que es su cuerpo. Aquí interviene el evangelista para interpretar el sentido profundo de lo que ha dicho Jesús. ¿Cuáles habrán sido las palabras de Jesús para explicarles que su cuerpo, destruido por la muerte en cruz y resucitado por el poder de Dios, se convertirá en el nuevo santuario? El texto no lo dice. León Dufour lo explica así. Para los judíos, el templo era el lugar donde residía la gloria de Dios. Jesús les dice que el templo que él pretende restaurar será aquel en donde viva y se manifieste plenamente la gloria de Dios. Jesús se declara el arquitecto de este futuro templo. Él no pretendía que los judíos entendieran el simbolismo de su cuerpo, morada de Dios, pero sí esperaba que tuvieran fe en que él restauraría el nuevo templo, como lo habían anunciado los profetas. La referencia a su cuerpo indica que Jesús anunció su muerte y resurrección. Claro. Está claro. Sigamos. Así pues. Así pues. Así pues, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos acordaron de que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Versículo 21. Creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. Con toda probabilidad, este episodio fue escrito después del año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén ya había sido destruido por los romanos. Para los judíos y los cristianos convertidos del judaísmo, surgiría la pregunta, habiendo desaparecido el santuario,
¿dónde habitará en adelante la gloria del Señor que había fijado en el templo de Jerusalén su sede? Los judíos de la diáspora creyeron reconocerla en el estudio de la Torá. Efectivamente, a raíz de la destrucción del templo, los fariseos que aparecen junto con los cristianos se anticiparon, habían salido antes de la destrucción del incendio, se reunieron en una ciudad a orillas del Mediterráneo, y ahí ellos dijeron, bueno, no tenemos templo, no tenemos sacrificio, no tenemos sacerdotes, no tenemos levitas, agarrémonos a la Torá, a la ley, porque la ley para él era todo, ¿no? La Sagrada Escritura. Por lo tanto, formaron la sinagoga, que fue el inicio del judaísmo. De ahí empezaron, y inicialmente los cristianos eran parte de esta religión, porque nunca los cristianos renegaron los escritos de los patriarcas, de los profetas, por lo tanto, pensaban que eran parte del judaísmo, pero poco a poco, tan pronto los fariseos y los que se reunieron en esta sinagoga oyeron la predicación de Pedro, de los apóstoles, etc., y vieron que ellos predicaban que Jesús es el Señor, ellos empezaron a abrirse, y en una de las, que todavía se conserva, una de las, no sé cómo les llamo, dicen claramente que no tengo clara la palabra, los cristianos eran herejes para ellos, ¿no? Por lo tanto, le cerraron la puerta a la sinagoga, no querían saber más de los cristianos a partir del momento que ellos definieron, claro, su fe en Cristo. Okay. ¿Eso fue principalmente en Antioquía o...? No, fue así, mucho antes todavía, porque en Antioquía ya terminó en el año 34, pero no sé cómo le llaman, estos escritos que se encontraron, dicen claramente que fue muy pronto los judíos cerraron la puerta a los cristianos porque no lo reconocían ya como hermano, porque había una nueva visión de Dios. La sinagoga es un templo como tal. No, la sinagoga era un lugar de reuniones. Viene del griego zyn agora, ¿no? La plaza, el lugar donde se encuentran los creyentes, sinagoga. Pero hoy día son lugares no de culto, ¿no? Ahí no se venera a Dios. Ahí el lugar principal está la Torah, la ley. Donde se leían la Torah. ¿Leían? Congreso, algo así, ¿no? No, se leía y se compartía y se explicaba y se oraba también los salmos, porque por supuesto, ¿no? Pero no es lugar de culto, la sinagoga, lugar de reunión. Sí. Los judíos de la diáspora creyeron reconocerla en el estudio de la Torah. En el estudio de la Torah. En cambio, para los cristianos que habían seguido yendo al templo para orar, la respuesta a esa pregunta fue: el Señor resucitado se hace presente en medio de ellos cuando se reúnen en sus casas para celebrar su memoria. En esta interpretación se ve la intervención del Espíritu Santo que el Padre envió para que lo enseñara todo y os recordara todo lo que yo os he dicho. Padre envió. Juan 14, 26. Juan habla de la escritura a que se refiere el evangelista, seguramente al Salmo 69, 36, interpretado a la luz de la muerte y resurrección del Señor. Muy bien. Ahora, de este episodio ya lo conocemos, no requiere mucha explicación, pero sí las enseñanzas. Dice Jesús, destruid ese templo y en 3 días lo volveré a levantar. Y él se refería a su cuerpo, a su pasión, a su muerte. Esto nos hace pensar un poco a nosotros, la pregunta que nos viene, si nosotros, la primera conclusión sería, ¿cómo manejamos nosotros los lugares de culto, de oración, donde se reúne la asamblea cristiana para escuchar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura? Una primera observación sería esta: que tanto los católicos, nosotros,
respetamos y tratamos este lugar de culto, pero también lugar de compartir, como lo pretende Jesús. También Él puede decir, ahí estoy presente yo, no solamente en el Santísimo, sino está presente en la comunidad, en la palabra de Dios. Una primera secuela es como hoy día uno va los domingos santos, ¿ve? Entrar a la gente como si fuera un lugar cualquiera, con la camiseta que trae logos en chores, etc., con las manos en el bolsillo, etc. Uno piensa, no se darán cuenta que están en el lugar donde Cristo se hace presente con su palabra, en la Eucaristía, el sacerdote, en toda la comunidad. La primera observación podría ser esta. Antiguamente había mucho más respeto. Sí. La gente, aún el campesino más ignorante, tenía un gran temor de Dios, y cuando entraba a la iglesia, al templo, lo hacía con tanta reverencia, con tanta devoción, que uno realmente quedaba muy admirado de la fe de esta persona, ignorante de repente, pero si nosotros, voy más allá, somos miembros del cuerpo de Cristo, que es el templo del Padre, porque el Padre vive en Cristo, Cristo vive en el Padre. Y nosotros en Cristo. La lección que nos da Jesús es, respetamos nosotros, somos la iglesia es el cuerpo espiritual de Jesús. Y en la iglesia cada uno de nosotros es miembro de este cuerpo, miembro de la iglesia. Entonces, y somos como cuerpo y como espíritu, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo trato con dignidad, con santidad mi cuerpo, mi vida, y cómo trato a los demás, que son también miembros del cuerpo de Cristo. Sí, nos lleva a sacar conclusiones mucho más allá de lo que a primera vista nos trae el texto, ¿no? Jesús hablaba de su cuerpo glorioso. Como decía antes, Jesús está presente. Su cuerpo resucitado de Jesús está presente está al lado de Dios, está con Dios, subió, ascendió al Padre, y de ahí intercede por nosotros. Está con su cuerpo, ¿verdad? Porque el cuerpo Jesús resucitado que apareció a los apóstoles y mostró sus llagas, toquen mi mano y mis pies, es el mismo que está a la diestra de Dios. No sabemos cómo, porque eso es un misterio. Pero aquí San Pablo lo dice claramente. Nosotros, que estamos en comunión con el cuerpo de Cristo, formamos una iglesia, formamos un solo cuerpo, todos los creyentes formamos un cuerpo en Cristo. Entonces, ¿qué trato damos nosotros a la iglesia como tal, a la asamblea reunida y a cada uno de nosotros? Si somos miembros de un cuerpo glorioso, santo, espiritual de Cristo, tenemos una dignidad, una santidad intrínseca propia que merecen un respeto profundo, ¿no? Y no, por supuesto, el trato que damos normalmente que uno con otro, o uno mismo también, ¿no? Sí. Es decir, detrás de este episodio hay un mensaje mucho más profundo. Si la iglesia es la plenitud del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no está completo hasta el día de la resurrección de todos los muertos. Ese día el cuerpo de Cristo será completo, la plenitud de Cristo será completa hasta la cabeza y los miembros. Entonces, si tomamos conciencia de esta profunda verdad, que es consoladora y es bellísima, ¿no? Uno tiene que preguntarse cuál es el trato que damos nosotros a nosotros mismos como tales, como cuerpo de Cristo, porque tenemos que, uno mira mucho juventud que sale con peinados, pantalones rotos, y digo, usted no te respetas, tú no te quieres a ti mismo, ¿por qué no te cuidas tu propia persona? Tú eres miembro del cuerpo de Cristo, andas como un mendigo.
conclusiones que uno saca viendo muchas veces la forma como trata. No hablemos luego del manejo que damos, como que la suerte que toca a la gente pobre, a los presos, a los condenados, etc., el manejo que le damos a la gente común y corriente. Si tomáramos conciencia de esto, deberíamos decir, no, yo tengo que respetar profundamente, tengo que tratar con respeto como mínimo y con un amor cristiano a los demás, sea quien fuere, ¿no? Porque por ahí vamos, ¿no? Cristo dice, a los 3 días yo reconstruiré. Su cuerpo sí resucitó, pero nosotros también un día formaremos parte de este cuerpo glorioso de Cristo, ¿no? ¿Qué opinan? Totalmente, y detalles como, llego a la iglesia pero estoy en otra parte, estoy pensando en otra cosa. Llego a la iglesia, me pongo a hablar de otro tema, ¿no? Llegué a saludar a Dios, como llegar a una visita y ponerme a hablar por celular, lo mismo. Sí. Luego ni hablar de esto celular. respecto al templo material. Pero, material, y sin desconocer nuestra responsabilidad como cristianos, porque es que el templo, no, ya saliendo del templo material tendremos que ser testimonio en todas partes. Y ahí está, porque somos templo de Dios, templo entonces no es solo el Santo, físico. ¿no? Y cada vez que nos alimentamos con la Eucaristía, alimentamos en nosotros este cuerpo glorioso, este miembro de Cristo que está destinado a ser parte del cuerpo total de Cristo. Es un sueño bellísimo, ¿no? Saber que el Cristo no es completo el que está junto al Padre. Sí lo es en alguna forma, pero Él, como arrastró a todos de manera redimida, Él se siente incompleto hasta el día de la resurrección, cuando todos seremos uno. Todo, Dios estará todo en todos, ¿no? Y nosotros tenemos, si hasta ahora, dice San Pablo, estamos escondidos con Cristo en Dios, estamos escondidos, no aparecemos como miembro de Cristo, pero estamos ocultos con Cristo en Dios, dice San Pablo, ¿no? Y también complementa con ese, y en mi cuerpo estoy sufriendo lo que le hace falta sufrir Sí. al mismo Jesús, Sí. terminar de completar la obra. Como De reparar. Entonces el mensaje va mucho más allá del simple episodio de un Jesús que fustiga a los que están allá. Si Jesús volviera a nuestros días, ¿qué haría con nuestras asambleas dominicales? ¿Qué haría con nuestro trato que damos a nuestro cuerpo, a nuestra persona y a la persona de los demás? Sí. Y ¿Será con que nuestra nos incoherencia. fustigaría? Claro, y aquí, digamos, es como, también como cuidar mucho, es qué palabras salen de nuestro cuerpo, qué como, si exagero o voy al, la verdad. o sea, si voy al mínimo, qué pensamientos salen de mi cuerpo, ¿cierto? Y mucha gente a veces dice, no, es que no me gusta, no sé, mis ojos. Y entonces uno dice, pero pues lo que pasa es que de pronto no está en el estereotipo que hay del mundo, pero pues Dios hace todo bonito. Todo. Cada uno es de un valor grande, una Sí. dignidad. Sí, exacto. Digo, El solo puede hecho ser de grande, decir chiquito. templo del Espíritu Sí. Santo, uno dice no deja de creerlo. ¿Cómo es posible que el Espíritu, que es el exacto. amor que une al Padre y al Hijo, esté en mi cuerpo, en mi espíritu, ¿no? Y además que soy yo parte de ese cuerpo de Cristo, eso es algo que para soñarlo, ¿no? Pero Pero esa es la verdad. es la Es verdad. creerlo, sí. Jesús mismo dijo, este templo, así, será destruido, pero en 3 días yo lo reconstruiré. Sí. Estamos en etapa de reconstrucción, porque cada uno de nosotros está acercándose. Vendrá el día en que estaremos nosotros parte de este bellísimo cuerpo que está ahí. Otra mano. Da la vuelta. Doblada. Eso se Sí, Sí, esa. yo se la había visto. Muy bien. Jesucristo, Santuario donde reside la gloria de Dios. Llénanos de celo, buscando que los creyentes no den culto a imágenes y no conviertan los lugares de culto en comercio. Enséñanos a adorar a Dios donde y cuando su Espíritu nos manda, ofreciéndole una vida recta y fiel. Amén. Bueno, y pasamos al otro
Vamos avanzando porque no podemos quedarnos. Juan 2, 23, 25. Es un breve texto sobre Juan el Bautista que dejaremos finalmente y para pasar luego al tema de la samaritana. Sigamos. Miramos a fondo nuestra vida. Sabemos que hay personas que no están muy conformes con su religiosidad. Siempre están buscando algo o alguien que los llene, que los haga sentir como nuevos, que los saque de la rutina, que los haga vibrar. Algunos terminan yéndose a otras confesiones cristianas, a otros se les da por vincularse a movimientos y prácticas traídas del Oriente, pero hay también quienes, como Nicodemo, que se preguntan, ¿cómo puedo llegar a ser un hombre nuevo, creyente, auténtico, lleno de vida y dispuesto a servir a los demás? En nuestros días hay un montón de gente que pretende enseñar cómo ser felices, cómo desarrollar la personalidad, cómo ser exitosos en el amor y en los negocios, pero sus recetas y promesas son falaces y superficiales. El evangelista hoy nos introduce en la quietud de la noche y en la compañía de un creyente inconforme, en la búsqueda de un maestro que viene de Dios. Escuchémosle. Versículo 23. Como estuviera en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y porque no tenía necesidad de que nadie atestiguase sobre el hombre, pues él mismo sabía qué había en el hombre. Muy bien. En la primera Pascua, en Juan encontramos 3 eventos de Pascua, mientras que en los sinópticos una sola vez, la Pascua de su pasión y muerte. Entonces, Juan da mucha importancia a las festividades propias del mundo judío, la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, etc. Por lo tanto, aquí ocurre en la fiesta de la Pascua, Jesús sube a Jerusalén. Muchos creen en su nombre viendo los signos que hacía. Y contra esta mentalidad de creer en virtud de los milagros, Jesús afronta ese tema, este monólogo precisamente con Nicodemo. Porque Nicodemo, que era uno de los notables de los fariseos, era parte del Sanedrín, era simpatizante de Jesús, pero vivía muy anclado, muy frenado por su categoría de notable, de maestro de la ley, que va en búsqueda, la inquietud de él, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer? Dice, Jesús no se fiaba de ellos, ¿sí? No se fían de los que creen solamente cuando ven milagros, que es un llamado que nos sirve también a nosotros. Y mientras, como Santo Tomás, mientras que yo no toque la llaga de Jesús, no creo. Dice, Jesús no se fiaba porque los conocía a todos, porque no tenía necesidad de que nadie atestiguase sobre el hombre, pues él mismo sabía lo que hay en cada hombre. ¿Qué reflexión les sugiere esto? Jesús sabe lo que hay en cada uno de nosotros. No hace falta que atestiguemos. Pues que nosotros no lo podemos engañar. Totalmente de acuerdo. Cuando la multiplicación de los panes seguían buscándolo era porque pues, le solucionaba el problema. Sí, claro. Decir, creía que Jesús sabe cuando hay una verdadera fe y religiosidad. No es la curiosidad del milagro, no es el afán de ir a conseguir, como sucede con muchos peregrinos, favores a Lourdes o a Fátima o a otros santuarios. Jesús sabe qué interés tenemos, si es verdadero amor, si es verdadera fe en Dios o no estamos apoyando
en el Negociando. milagro, la gracia que yo tengo. Yo creo en Dios siempre y cuando me dé este favor, este beneficio. Por tanto, voy a hacer alguna ofrenda en el santuario, etcétera, alguna peregrinación, ¿no? Dice, Jesús no se deja engañar, sabe lo que hay en el corazón de cada cual. Eso es muy bueno para que aprendamos que no podemos simular ante Dios. Dios, Jesús conoce perfectamente nuestro corazón y sabe si nuestro culto, nuestra fe cristiana es auténtica. Vamos detrás de alguien y no de algo, que es muy diferente. Voy detrás de los favores que Dios me puede dar, ¿no? O voy para cumplir votos y devociones, o voy porque ahí me encuentro con Jesús, con la persona de Jesús. Dialogábamos contigo hace muy poquito sobre la humildad del domingo, que fue hermosa, en el sentido de que cuando Jesús nos permite o nos hace conocer esa verdad, amar a Dios sobre todas las cosas, que todo lo demás se da por añadidura. Mi inquietud, yo sé que eso está en la Biblia en varias partes, seguramente en varias. Quisiera poderlo leer directo en la Biblia, ese pedacito. No lo encontraremos de repente. En algún momento sí. Te lo recomiendo. Sí, el foco es, no nos engañemos. Dios sabe lo que los pecadores, los pobres que somos nosotros. No vamos a poderlo convencer con rezos o con gestos que no tienen nada detrás de sí, sino la gana de obtener algo de Él. Y que yo creo que en nuestra humanidad, pues hay cosas que son incontrolables en donde a uno le sale el negativo, la crítica, la envidia, y realmente ahí es que uno tiene que pedir la gracia, porque realmente por nosotros mismos no podemos hacer nada, porque... Lo dirá a Nicodemo muy pronto. Pero esto también, ser muy conscientes que Dios va purificando nuestra fe, nuestra vida religiosa, en la medida en que lo conocemos a Él verdaderamente, ¿no? Nos damos cuenta que muy parte de nuestra forma de vivir nuestra fe es puro cuento. Sí, simulamos que oramos, pero nuestro corazón está en otra parte, ¿no? Y dice acá que muchos creyeron. ¿Se acuerdan cuando después de una multiplicación de los panes, muchos lo dejaron porque su lenguaje era muy duro, muy fuerte? El que come mi carne, bebe mi sangre, ¿no? Jesús sabe que hay entre nosotros, si estamos ahí creyente porque nos va bien o porque tenemos buena salud, o porque realmente estamos fascinados por la persona de Jesús, por su mensaje. Él lo conoce, ¿no? Entonces, ¿cuál es el afán nuestro? De ser muy transparentes en nuestra forma de creer. No buscamos a Dios por lo que me dé, sino por Él, porque Él es lo máximo, ¿no? Es así. Este es un poco el mensaje. Sí. Y muchos de ellos habrán caído, como Nicodemo, muchos creyeron en Él por los milagros que había hecho. Es suficiente creer a raíz de un hecho espectacular, ¿no? Puede que no, porque en la vida No habrá momentos difíciles, momentos más trágicos, momentos más contentos, ¿no? Okay. Sí. Bueno, sigamos aquí. El encuentro. El encuentro con Nicodemo, maestro de Israel, es la ocasión para presentar el primer discurso, en realidad un monólogo. Sí. Jesús quiere despertar una fe auténtica en los muchos que creían en Él viendo los signos que hacía. No simpatía, ni curiosidad, ni credulidad. Jesús, que conoce el corazón humano, no se fía en las apariencias, porque sabe discernir lo que hay allá. Muy bien, hasta ahí. Pues bien, digamos. Pues bien, había allí entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, uno de los notables judíos. Nicodemo es maestro en Israel y un miembro notable del Sanedrín.
representa a los que se dejan asombrar por los milagros de Jesús y esperan de él alguna luz. A veces el camino del hombre hacia Dios empieza por la curiosidad, pero se corre el riesgo de quedarse en ella y de no progresar. ¿No es verdad? A veces la curiosidad es un buen comienzo. Voy a ver qué hay ahí. Pero después tiene que tomar trascender este paso de mera curiosidad. Pero la persona inquieta, mire, los niños aprenden por punta de curiosidad, ¿no? El niño aprende después de que se pregunta qué hay detrás de esto, entonces empiezan a tocar, ¿no? Y ahí aprende que es bueno o malo, que es así para el creyente. La persona que está muy satisfecha de sí mismo, que no tiene ninguna inquietud religiosa, difícilmente se va a convertir. De acuerdo. Tiene que ser una persona inquieta, buscador. Muy bien, sigamos. Acudió a él de noche, le dijo: Rabí, lo sabemos que de parte de Dios has venido como un maestro. En efecto, nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Un buen punto de partida, ¿no? Tiene que venir de Dios porque nadie puede hacer el milagro que hacía Jesús. Buen punto de partida, ¿no? Reconoce que era un hombre que viene de Dios, que tiene un poder especial de Dios, porque nadie ha hecho milagro como lo había hecho Jesús. Acudió a él de noche. Nicodemo va de noche donde Jesús, por miedo a sus colegas de Sanedrín. Veremos más adelante que a Nicodemo no le faltaba coraje. Nicodemo proviene de un grupo de fariseos que no simpatizaba con Jesús. Sin embargo, Juan lo presenta de forma favorable. Entra en escena proclamando un saber. Sabemos, dice, sabemos, dándosela, ¿no? Imagino que sacó el pecho. Sabemos de parte de Dios. Que de parte de Dios, sabemos. Demuestra ser un hombre inquieto en el campo religioso. Está enterado de los milagros de Jesús. Está convencido de que es un rabí que habla y actúa con el poder de Dios. Quiere oírle hablar porque intuye que Dios está con él. Reflexión. Nicodemo está frente a frente a la palabra que era junto a Dios, a la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Quiere conocerlo, pedirle un signo o solamente despejar sus dudas y sospechas. Mire, esta reflexión. Nicodemo se encuentra un hombre inquieto, deseoso, simpatizante menos de Jesús, pero nada menos que frente a la propia palabra de Dios, ¿no? Seguramente él no pudo, ni tenía conocimiento suficiente para imaginar que no era un diálogo con cualquiera, con un maestro o con un sacerdote del templo, era ante el propio logo de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Tomaría conciencia más tarde, cuando sabemos que después de la crucifixión, él lleva una cantidad de aromas y de perfumes y ayuda a José de Arimatea para preparar el cuerpo de Cristo, lo que indica. Y en otra oportunidad, más tarde, cuando Juan y Pedro son encarcelados, él levanta la mano en pleno Sanedrín y dice: no es justo condenar a una persona sin haber escuchado su defensa, su testimonio. Entonces llaman a los dos apóstoles para que manifiesten que no era del todo cobarde, aunque busca de noche para que nadie lo vea. O de repente porque Jesús tenía mucha actividad del día, lo buscó de noche. Aparte que la noche trae muy buenos consejos a veces, ¿no? Sigamos. Jesús le respondió y le dijo: en verdad te digo, si uno no es engendrado de arriba, no puede ver el reino de Dios. Encontramos por primera y única vez en el Evangelio de Juan la palabra reino de Dios, que era muy común en Marcos, Lucas y Mateo. Es la única vez que Juan utiliza la palabra no puede, lo que indica que trae textos, muy probablemente ese texto es posible lo haya sacado de un documento anterior, el evangelista Juan, aunque no da. De todas maneras,
habla del reino de Dios, que no es común para Juan hablar del reino de Dios. Sigamos. La respuesta de Jesús no se refiere a los signos prodigiosos que realiza de parte de Dios. En cambio, inicia con un doble amén, en verdad, Toda la autoridad. que refleja su autoridad de maestro. El que pretende entrar en el reino de Dios, salvación, tiene que ser engendrado de arriba. Su respuesta no es válida solo para Nicodemo, sino para cualquiera. Aquí a continuación viene la explicación. La palabra griega anosen tiene dos interpretaciones. De nuevo, de arriba o de nuevo. El Nicodemo lo interpreta si uno no nace de nuevo. Entonces se plantea la pregunta: ¿cómo puedo volver a nacer en el seno de mi madre? Pero la palabra viene, la traducción de la palabra anosen, de nuevo, tiene otra interpretación que es desde arriba. Entonces, leamos. El adverbio de arriba puede ser entendido también como de nuevo. Y así lo entendió Nicodemo, que se siente tomado del pelo y le replica: ¿cómo puede uno entrar de nuevo en el seno de su madre y ser engendrado de nuevo? El autor del Evangelio quiso usar este adverbio con doble sentido para que siguiera adelante el diálogo y para provocar al lector. Sí, quién sabe cómo sería realmente este diálogo, porque obviamente el discípulo a quien Jesús amaba, que nos trajo ese episodio, que no está en ninguno de los sinópticos, tuvo que haber creado parte del monólogo, porque no había ningún testigo. Posiblemente Nicodemo narraría a los apóstoles este encuentro nocturno con Jesús, pero no tan textualmente como si estuviera una grabadora ahí, ¿no? Pero a nosotros es palabra de Dios, ¿no? Muy bien, ¿qué significa? ¿Qué significa ser engendrado de arriba? Significa que si Dios no comunica o transmite al hombre su propia vida, éste, por mucho que se esfuerce, no puede entrar en la vida eterna, en el reino de Dios. Exacto. Obviamente, un fariseo como él, maestro de la ley, pretendía que por medio, gracias al conocimiento de la ley, de una observancia muy meticulosa de la ley, como era propio de los fariseos, podía ganarse la partida, el reino de los cielos, ¿no? Como un esfuerzo propio. Exactamente, como un esfuerzo propio, que es muy propio en la última encíclica del Papa, la anteúltima, sobre Gaudete et Exsultate. En el segundo capítulo, que yo estoy tratándolo con mi grupo de amigos, habla exactamente de esa tentación del hombre que quiere salvarse a sí mismo, con su fuerza, por sus méritos, por sus rezos, por sus peregrinaciones, por sus devociones, etc., ¿no? Es una tentación muy grave, ¿no? Querer ganar el reino de los cielos por un esfuerzo propio, ¿no? Diciendo: yo soy capaz de hacerlo, yo he logrado muchas cosas en mi vida, porque no puedo ganarme también ese bolsillo del reino de Dios, ¿no? Eso. Entonces Jesús le llama la atención: si uno no nace de arriba, ¿no? Sigamos. Aquí, perdón, Sí. es que cuando también dice, lo podríamos conectar con Pablo cuando hablamos de la vida nueva y dejamos al hombre viejo. Ese es el nacimiento en Encontramos, Cristo que Claro. vamos realmente Exacto. a tener, y a eso se refería Jesús, pero pues muy difícil Más de adelante lo entender en ponemos este todavía momento, ¿no? más claro. Muy bien el apunte. Muy bien, sigamos. La fe, la salvación, la vida eterna no son el producto del esfuerzo humano, del entusiasmo que producen los milagros, de la búsqueda inquieta del hombre, sino de la iniciativa de Dios que Nos llama. nos llama y engendra la vida eterna. Eso, muy importante. Así Juan está construyendo el edificio del Evangelio, enseñando a Nicodemo que uno no puede pretender ganarse el reino, la salvación, la vida eterna, por sus propios méritos, sus esfuerzos personales, por muy sinceros, auténticos que sean, sino que hace falta que Dios mismo intervenga. Y esto para muchos es sentirse humillados, como si yo pensaba que por mi cultura, por mi estatus, yo podría tener algún derecho para reclamar a Dios, ¿no? Eso puede pasar cuando Dios dice: tú eres simplemente una nada,
si tú no naces desde arriba. Sigamos. Respondió Jesús. Sí, Nicodemo dijo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre ser engendrado cuando es viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y ser engendrado? Típicamente de fariseo, que tomaba la letra literal, ¿no? Habrá dicho, me está engañando, me está tomando el pelo, ¿no? El Señor, ¿cómo puede entrar siendo viejo ya? Suponemos, ¿no? Respondió Jesús, en verdad, te digo, si uno no es engendrado del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne es carne, lo que ha nacido del Espíritu es del Espíritu. No te extrañes si te he dicho, tenéis que ser engendrados de arriba. Aquí Jesús es muy claro. Dicen los que conocen bien el texto hebreo que el lenguaje que utiliza Jesús es mucho más contundente. Habla claramente que dice, lo que ha nacido de la carne, lo que ha nacido de una relación sexual, dice, esta es la traducción verdadera, no es carne. Y en cambio el que nace del Espíritu es Espíritu, ¿no? Entonces corta rápidamente cualquier pretensión de parte de Nicodemo, ¿no? Y despeja la duda que tenía. ¿Qué quiso decir cuando engendrado de agua? Del agua. ¿Por el bautismo? Engendrado del agua. La traducción que uno podría decirlo hoy por hoy que sí, pero sí, en ese en momento... tiempo todavía no. Aunque Jesús venía bautizando con el Bautista a lo largo del Jordán, él hubiera podido hacer referencia al bautismo como iniciación a la vida cristiana. Pero agua y Espíritu son sinónimos. El agua es sinónimo, el Espíritu Santo está presente en el agua, ¿no? El agua, el aceite, etc. son sinónimos de Espíritu. Por lo tanto, finalmente es lo mismo, que no ha nacido del agua y del Espíritu. Okay. Es posible que el autor, el evangelista, se haya referido de repente a los ritos bautismales propios en ese tiempo, parte de Juan el Bautista y de los esenios. Pero dice claramente, hace falta que intervenga Dios, el Espíritu de Dios, la fuerza de Dios, para lavar el agua, para lavar y para instaurar el reino de Dios. Veamos el comentario. En verdad te digo, si uno no se ha engendrado del agua y del Espíritu, Jesús no se retracta. Jesús no se retracta, al contrario, repite doble amén. El versículo 5, para destacar la autoridad e importancia de lo que va a decir. Parece que la mejor traducción es, si uno no se ha engendrado de agua que es Espíritu, de ser así, salta a la vista la profecía de Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura, pondré en vosotros un espíritu nuevo, pondré mi espíritu en vosotros. En Ezequiel, agua y espíritu evocan el relato del Génesis. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, indicando que el Espíritu realizará una creación nueva como la primera. Muy bonita la explicación, ¿no? El evangelista conocía perfectamente la profecía de Ezequiel, por lo tanto retomó el tema del agua. Derramaré sobre vosotros un agua pura. Es finalmente el agua bautismal, pero finalmente no es el agua que derrama el sacerdote sobre el niño, sobre el adulto, sino que es el Espíritu Santo que desciende, que se derrama en el corazón, como dice San Pablo, ¿no? Muy bien. El nuevo nacimiento para el reino de Dios, engendramiento, solo puede ser obra del Espíritu de Dios. Sin la intervención recreadora de Dios, los hombres no pueden llegar al reino de Dios. La carne, la materia, la inteligencia, la sabiduría del hombre solo producen cosas materiales. Reino de Dios. Juan utiliza esta expresión tan común en los sinópticos como en este punto. Solo en este punto. Reino de Dios es metáfora de vida eterna. Muy bien, entonces queremos entrar en la morada de Dios, en el reino de Dios, ¿no? Vemos que
pedir a Dios que intervenga en nosotros, porque por mucho que confiemos en nuestros recursos personales, ¿no? Nunca lo podemos nosotros ni acercarnos a ese reino en el cual queremos nosotros. De hecho nos alejaría porque eso es arrogancia y el orgullo sí que aleja O de buena Dios. fe. Sí, pero por buena fe creer que uno puede solo sigue siendo, es una arrogancia de pronto disfrazada. Pero aquí viene lo que decías tú, me parece bueno tu apunte, que si el agua bautismal hace que renazcamos como nació, como Dios sacó de las aguas del abismo del Génesis, sacó el mundo, la tierra, y separó las aguas superiores de las aguas inferiores, y el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Entonces, el bautismo es una nueva creación, nacemos de nuevo como hombres nuevos. Esto, dicho, palabras muy pobres, pero cuando uno habla con una persona, con cualquier persona creyente y católica, y le habla que somos hombres nuevos, ¿no? Criaturas nuevas, en que nos hemos, a que el Espíritu de Dios habita en nosotros, es un lenguaje que la gente dice, no, pero ¿qué es? ¿Sí? No entiende fácilmente, pero realmente el hombre, sin la presencia del Espíritu creador de Dios, animador de Dios, es nada. Hay animales mucho más perfectos desde un punto de vista que el hombre. Y nosotros somos hechos a imagen de Dios, tenemos grandes ventajas sobre cualquier criatura que ¿no? Pero solamente la fe nos da el bautismo nos da una dignidad que es infinitamente superior a los demás, porque nos hace criaturas nuevas, ¿no? Aunque pobres muchas veces, aunque a pesar de la vejez y la enfermedad, pero tenemos que tener más conciencia realmente que somos hombres nuevos, criaturas nuevas, y por tanto también tenemos que actuar como tal. Y también entonces podríamos conectarlo como nosotros normalmente decimos, somos cristianos, somos católicos, pero hay un punto en el que recibimos una conversión. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo así si yo soy católica y ¿qué me voy a convertir? La conversión es ese momento en que me doy cuenta que dejo al hombre viejo todos los días, como tú decías, porque no es que ya tomé la decisión, porque además ni tomo la decisión yo, sino todo es gracia. Y en el momento en que voy recibiendo el hombre nuevo, el hombre viejo se va dejando de alimentar. Y ahí es donde viene el verdadero nacimiento. Pero imagínate Nicodemo cómo iba a entender todo eso en ese momento. Pero nosotros sí lo podemos entender y sí lo podemos vivir cada día y podemos comprender que ese nacimiento no es que ya me bautizaron y ya hace quién sabe cuántos años y chao, sino que todo lo contrario, estamos invitados a vivir nuestro bautismo, por eso renovamos las promesas del bautismo. Renacer todos los días. Todos los días uno renace a través del agua del Espíritu Santo, porque es la presencia del Espíritu, ¿no? Renace como nuevo. Exacto. Aunque uno puede decir que la vida es tan monótona, rutinaria, pero si uno toma en serio esto, cada día puede decir yo renazco. Cada vez que me levanto y empiezo a orar a Dios, a agradecer a Dios, renazco como hombre nuevo. Empieza una jornada nueva con la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo. Sí, Emilio, es una tarea de cada día. Cada día renacer. En el retiro de la Madre Bernarda hay algo muy hermoso que ella nos enseñó, y es hasta que Cristo se forme en mí. Exactamente. Pero se pone uno a ver los errores de hoy, terrible. Seguramente el día de mañana volveré a pensar hasta que Cristo se forme en mí, y a ver si mañana ya asimilo más los rasgos de Cristo. Exacto, sí. Pero lo lindo de todo es reconocer, porque lo más grave sería creer que ya terminé la tarea y no. Esto nunca acaba, el camino nunca acaba. Lo importante es estar en permanente conversión, como dice San Pablo. Y yo creo que la invitación es que cuando uno ha tenido una experiencia de acercamiento, porque realmente no alcanzamos, estamos muy lejos de llegar a una formación total, pero cuando uno ha tenido una pequeña experiencia, el gozo que se siente es indescriptible, y así venga una situación adversa, uno sigue teniendo ese gozo.
Entonces ahí es que comienza uno o por lo menos en mi caso creo que ahí es donde hay una mayor gana de seguir caminando y seguir luchando para seguir el camino. Sí. ¿No? Y la palabra conversión puede tener un significado que yo me convertí tal día. Como dicen los protestantes, utilizan mucha palabra, me convertí a Jesús. La conversión es de renacer. Cada día me convierto un poco más para ser como Cristo, ¿no? Asumo los rasgos, los lineamientos de Cristo. Entonces, cada día me convierto. Cada día permito que sea Sí. más el Espíritu y no yo. Entonces, un ejemplo No me concreto. llama yo. Hoy me dio rabia. Señor, lo entrego, absórbelo tú. Dame los rasgos de Jesús en esto tan maluco. Y seguimos, pero esto es de todos los días y nunca Sí. acaba. Eso es Ese el renacer. verdadero nacimiento Ese es el en el nacimiento. Espíritu. Ese renacer. Es en el día a día y en cosas muy pequeñas, no algo fantástico. Claro. Y no creo que Jesús se refiriera al bautismo cuando hablaba de la necesidad de renacer. Era la necesidad de cada día Del hombre el hombre nuevo. renaciera, se convirtiera a Dios. Exactamente. Muy bien, sigamos. Es verdad. El viento. Aquí, sí. Versículo 8. Versículo 8. El viento sopla a donde quiere, y tú oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde vuelve. Así pasa con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Te imaginas Palabra de Dios. a Nicodemo? Palabra del Señor. Nicodemo por primera vez oía hablar del Espíritu Santo. Obviamente en la cabeza de él no cabía una persona divina que fuera el Espíritu, aunque la Biblia hablaba que el Espíritu inspiraba a Moisés, a los profetas, pero Jesús insiste mucho que así pasa con todo el que ha nacido. El Espíritu Santo es como el viento que no sabe de dónde viene, a dónde va, pero es una realidad, ¿no? Veamos el comentario. Jesús quiere ayudar a Nicodemo a entender su respuesta utilizando la imagen del viento, ruá, que en arameo tiene el doble significado, la de viento, soplo, aliento, y también la de Espíritu de Dios. Según los primitivos, el viento era la respiración de Dios. Jesús quiere invitar a Nicodemo a creer que Él ha venido de parte de Dios y que también la fe y la salvación del creyente vienen de arriba y no de este mundo. Jesús no está pidiendo un cambio en la vida, sino un cambio de vida. Excelente. Ahí es donde está la constancia de la Ahí que está, estamos hablando. ahí está no la es perseverancia. en la vida, sino de vida. De vida. Sí. Y es día a día, no es mágico. Ajá. Ujú. Nota. Los que han nacido del Espíritu pueden hacer cosas extraordinarias, conversiones, milagros, ser mártires, aunque el mundo no entienda de dónde viene su fuerza ni a dónde está dirigida. Eso es verdad. Ujú. Lo que cuando actúa el espíritu de una persona es maravillosa los resultados. Puede ser cosa maravillosa, lo vemos cada día. Los milagros no son únicamente episodios del Evangelio, sino cada día se dan milagros en la vida de la iglesia. Ujú. Muy bien. Versículo 9. Nicodemo respondió y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo, eres maestro en Israel, ¿pero no sabes esto? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y atestiguamos de lo que hemos visto, pero vosotros no acogéis nuestro testimonio. Parece que se extraña porque aquí empieza nosotros, siendo que Jesús era el que el interlocutor. Nos parece raro este plural, primera persona plural nosotros. Obviamente Juan tenía detrás de sí una iglesia, una comunidad. Por lo tanto, él se hace como protagonista de este diálogo y dice nosotros. Pero mira acá, nosotros los judíos. Es decir, definitivamente la salvación viene de este pueblo que Dios escogió como pueblo escogido. Por lo tanto, el nosotros tiene una importancia muy grande. Es un privilegio de los judíos el haber sido intermediario de la salvación, porque Cristo era judío, finalmente. Veamos. Nicodemo
entendió la primera parte de la respuesta, pero ahora pregunta, ¿cómo puedo ser engendrado de arriba? ¿Cómo puede el hombre ser renovado radicalmente por Dios y recibir la vida de Dios? Si Nicodemo hubiese estudiado a los profetas, hubiera recordado las palabras de Ezequiel 36, 25, 27. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Muy completa la profecía. Digamos. Jesús respondió y le dijo, eres maestro de Israel. Jesús se muestra severo con él. ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes cómo? ¿Para qué te sirven las escrituras si no las sabes interpretar? ¿Se acuerdan que cuando Jesús apareció a los discípulos de Maús, también les regañó? Ellos no han leído las escrituras, entonces empezó desde Moisés en adelante, le recordó la profecía que el Mesías tenía que sufrir mucho y ser asesinado, matado y luego resucitaría. Sigamos. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y atestiguamos. En vez de nosotros, esperaríamos que Jesús dijera, yo hablo de lo que sé y he visto. Es posible que Juan quiera contrastar la verdadera doctrina cristiana de su comunidad en oposición a la doctrina judía de su época, que negaba el testimonio de Jesús. Jesús es el testigo veraz del Padre. Él invita a Nicodemo a creer en su testimonio, sin necesidad de buscar más pruebas en sus signos o milagros. Muy bien, sigamos. Versículo 12. Si cuando os dije las cosas terrenas no creísteis, ¿cómo creeréis si os llego a decir las cosas del cielo? Si nadie ha subido... No, sí. Sí, nadie ha subido al cielo, mas el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo hombre que crea tenga por él la vida eterna. Palabra de Dios. Nicodemo queda en silencio esperando la revelación de verdades que vienen del cielo. La posibilidad de renacer del Espíritu, la existencia superior, está condicionada por el descenso y el retorno del Hijo del Hombre. Por venir de arriba y volver allá, Jesús puede asegurar el nacimiento de arriba, su existencia terrena hizo visibles y accesibles las realidades celestes. Formidable, ¿no? Que habré dicho, pero ¿cómo va a ser este renacimiento con la fuerza de arriba? ¿No? Y Jesús le dice que alguien bajó del cielo y ha hecho realidad esto. Trae el ejemplo de Moisés. Dice que levantó la serpiente en el desierto contra los que habían sido picados por las víboras, ¿no? Así el Hijo del Hombre será levantado. Entonces, finalmente la prueba definitiva de nuestra fe en Jesús es la cruz, su muerte, su paso. Este es el hecho que nos demuestra que Jesús realmente es el que nos puede dar la vida, porque resucitó. Para que todo hombre que cree en Él tenga por Él la vida eterna. Sigamos, versículo 15. Versículo 15. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por medio de Él. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree está juzgado, porque no creyó en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra de Dios. Aquí encontramos uno de los versículos más distintos de todo el Evangelio. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Aquí Dios es el Padre, ¿no? Porque entrega a su propio Hijo. Dice, Dios amó tanto al mundo. Ten en cuenta que en Juan el mundo tiene casi siempre una connotación negativa. El mundo es de los que no creen. Aquí en cambio dice que Dios amó tanto al mundo. Sí, tengo que creer que Dios ama al mundo así como es,
así como estamos, ¿sí? No quiere unos hombres perfectos, no quiere solamente a los que han hecho todo un proceso de conversión, de renovación, sino ama el mundo. Lo que indica que Dios ama aún a los que están muy lejos de Él, pero que están de repente en camino de conversión, o a los que, obviamente el mundo, los que se resisten a Él serán juzgados, dirán más tarde, ¿no? Pero es muy diciente esta palabra, Dios ama al mundo. Tan así dice que entregó a su único hijo. Lo último que puede esperarse de un papá o de una mamá es que entregue a su hijo para que haga el trabajo sucio, decimos, ¿no? De salvar a los demás. Porque lo que hizo Jesús fue meterse en la carne, ¿no? Del hombre, sufrir hambre, sueño, fatiga, dolor, soledad, etc. Esto es inconcebible de parte de un padre. El padre entrega a su hijo para que suceda lo que suceda. Entonces, un amor inmenso de parte de Dios. Para que todo el que cree en Él, aquí da la explicación, no basta creer en Dios, sino hay que creer en Él, en este Jesús que Dios ha enviado. Esta es la gran diferencia. Hay mucha gente que dice, yo soy creyente. ¿En qué crees? No creo en un Dios ahí arriba, de haber un Dios. Eso no es fe. El cristiano creyente es el que cree que Dios envió a Jesús, que es su propio Hijo, Para salvarnos. imagen de su propia realidad, y que cree en Él, en su Evangelio, en los sacramentos, en la Iglesia, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, del Evangelio de Juan, de repente, es el versículo más importante de todos. Dios ama tanto el mundo que envía a su Hijo para que todo el mundo se salve. Nadie está excluido. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo. Aquí ven muy interesante. Sino para que el mundo sea salvado por medio de Él. Aparece en algún, no sé si en este versículo, que el juicio de Dios se realiza ya en esta vida. Los que creen que Jesús ha venido para salvar el mundo ya están juzgados ya. En el momento de su muerte se manifestará el juicio, pero el juicio de Dios no demora hasta que uno muera, sino que a partir del momento en que uno cree que Jesús ha venido como para salvar y cree en Él y vive coherentemente esa fe, ya ha sido juzgado. Leemos a continuación lo que dice. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único. Por primera vez, el mismo Dios es el sujeto de la frase, pues antes se había hablado de su reino y de su espíritu. Pero aquí es el mismo Dios el que toma la iniciativa de la salvación del mundo. Que Dios ame al mundo en género humano es una expresión única en el Evangelio. El amor de Dios lo precede a todo. Dios nos ama para darnos la salvación y la vida. Su amor se manifiesta en que dio a su Hijo único al mundo para que todo el que crea en Él tenga la vida eterna. Aquí bien, sí. Versículo 16. El que cree en Él no es juzgado. El que no cree está juzgado, porque no creyó en el nombre del Hijo único de Dios. Jesús enfatiza la necesidad de la fe. El que no cree en Él ya está juzgado. La salvación y el juicio no se realizarán al final del mundo, sino ya en esta vida desde el encuentro con Jesús. Creer en Él es ya tener vida, y rechazarlo es ser condenados. La presencia de Jesús provoca una crisis en los hombres. Fuera del don absoluto de la salvación que Dios ofrece a los hombres a través de Jesús, ya no habrá otra oportunidad de salvación. Aquí repite lo que decía, que es un elemento que únicamente encontramos en Juan, que el juicio de Dios se realiza ya en esta vida. A partir del momento en que uno dice, yo creo en ti, Señor Jesús, tú eres mi Salvador, mi Maestro, mi guía, mi camino, ya en esto ya se realiza el juicio de Dios. No, porque sería muy incómodo que uno dice, bueno, yo he puesto toda mi confianza en Jesús, en el Señor, pero el juicio final me lo reservará después de mi muerte.
¿Qué va a pasar? ¿Qué garantía tengo yo que habiendo puesto mi esperanza en Él, yo esté salvo? Mientras tanto, ¿en qué estoy? ¿Estoy salvado o no estoy salvado? Juan dice claramente, el que no cree en Él ya está juzgado. El que cree en Él está ya juzgado, está salvo. Esa palabra. No tiene que esperar. ¿Sí? Entonces, dice, la presencia de Jesús provoca una crisis, dice, ¿no? Efectivamente, cuando uno toma una decisión, una vivencia, yo creo definitivamente que Jesús es mi Salvador, ¿no? Ya, en este momento hay un juicio de parte de Dios. Tú estás de mi parte, entonces eres mío. Si en cambio rechazo la fe como forma de adhesión a Cristo, ya el juicio se realiza ya estás condenado. Después de tu muerte recibirás la sentencia final, pero desde ya. Lo que indica también hay algo más, que la vida divina empieza ya en esta vida. La vida de la gracia es un anticipar de la vida divina que disfrutaremos en la eternidad. No hace falta, sí, claro, está misteriosamente digamos, oculta en nosotros la vida divina, pero estamos viviendo, anticipando ya la vida que tendremos en el más allá. La gracia es la... ¿no? ¿Terminamos? Sí. Falta un solo Sí, versículo. dale. Sí. Porque Dios no ha enviado al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y la condenación está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Muy bien, aquí dan la respuesta. El que frente a la luz cierra los ojos y no quiere ver, queda ciego, ¿no? Sí, si Cristo es la luz del mundo, si alguien se opone y se niega a creer, a aceptar la luz que trae, que irradia el Evangelio de Jesús, por supuesto se condena a sí mismo. Entonces, la condena, el juicio no es que Dios juzga a la persona, tú estás salvado y tú no eres, sino uno mismo se autocondena y se salva en virtud de la fe. Entonces, ese es el resultado. Dice acá, para que el mundo se salve, además que solo por medio de él, creyendo en Cristo. Entonces la gran pregunta, y todo lo que no tuvieron la suerte de creer en Cristo, nunca tenían un evangelio, un sacerdote que les diera, Dios tiene muchos caminos. Nosotros creemos que si Dios ha amado tanto al mundo que dio a su Hijo, no va a mandar a la porra, decimos nosotros, a miles y millones de personas que no han tenido la suerte de creer en Cristo. Pero finalmente para todos los demás que conocen a Cristo y se oponen, es la fe en Él que salva. No en un Dios abstracto que está encima de las nubes, sino en Cristo Jesús de Nazaret, Hijo de María. Es fundamental. De ahí que José Antonio Pagola, en el libro Grupo de Jesús, dice, la Iglesia tiene que volver a encontrar a Jesús. Habla mucho de Dios, de Jesucristo, etc., pero nunca de Jesús histórico, que se nos acercó con toda la bondad del mundo. Entonces, la fe en Cristo, la Iglesia tiene que devolverse y a descubrir a Jesús de Nazaret. Y no hablar tanto de teología de Dios, etc., de Trinidad, estamos desvariando, ¿no? Sí, no ir a lo Para que el básico. mundo se salve por él, no cabe duda. Porque vino la luz al mundo y los hombres amaron las tinieblas, entonces se autocondenan. Nadie va a juzgarlos, nadie va a condenarlos. Él mismo se autocondenó, negándose a ver la luz. Como sí, un ciego, una persona que se priva de la facultad de
de ver. ¿Podemos seguir todavía? Si quieres. Terminamos el tema porque no hay mucho. Dice a continuación, la condenación es esta, en que vive la luz. En el juicio según Juan es un acontecimiento ya realizado. A esta quería llegar. Y el mismo hombre lo vive en su decisión diaria por Jesús y su evangelio o en su contra. La incredulidad del hombre es causa de su condena. No es Dios que condena al hombre, sino el hombre que se autocondena negándose a ver la luz. Bueno, al final hay un poco de pregunta que podrán leerlo ustedes. Y hay una oración con la cual podemos terminar, como para resumir nuestro estudio. Padre, Nadie nos ha amado tanto como tú, que nos enviaste a tu propio Hijo, no para juzgarnos, sino para traernos la salvación y la vida. Solo nos pides que tengamos confianza en Él, que lo sigamos y vivamos en comunión contigo y con Jesucristo, que tiene poder de recrearnos por el agua del Espíritu Santo, haciéndonos hombres nuevos. Padre, ayúdanos a corresponder con fe y amor a tu llamada. Amén. Terminamos con Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Padre nuestro. Amén. Bueno, muchas gracias. Es un episodio con